Pérez Arcay sobre el retiro de la OEA. Sí, extraordinario, nos corresponde volver por la historia. Esta es la tercera maravillosa empresa de la historia venezolana. Primero fue el 19 de abril de 1810. La segunda empresa fue el 4 de febrero. Y la tercera empresa maravillosa de la historia de Venezuela es esa que se está haciendo hoy cuando estamos dejando el Ministerio de Colonia, para que nos tiene sometido dentro del holismo, el hegemón del mundo. Excelente. Sí. Gracias, ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! La oposición a Nicolás Maduro mantiene su desafío. Siguen pidiendo democracia y libertad en las calles de Venezuela. Las manifestaciones han costado ya la vida a 29 personas en solamente un mes. El régimen pierde cada vez más apoyos y hoy además va a pedir salir de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Gases contra el pueblo. Maduro intenta silenciar así las protestas que se repiten día tras día y que día tras día se reprimen. Son unos malditos, te lo juro. Marchas pacíficas multitudinarias como la de ayer que acaban cuando lo dictan las fuerzas de seguridad. ¡Corran! ¡Corran! Son gases irritantes que lanzan sin reparos hacia el pecho o la cara de los manifestantes. ¡Eso se lanza para arriba! Y así, de un impacto en el tórax ha fallecido un estudiante de 20 años, sin que los médicos pudieran hacer nada. No se me para salvar la vida de la gente y no lo logra. Es terrible. Lo denuncia también la esposa de Leopoldo López. Desafió con las manos en alto y paz en la espalda a la Guardia Nacional. Esta fue la respuesta. Nos cayeron a bombas, pero a más cerquita. Bombas para evitar que lleguen a la oficina del defensor del pueblo. Su hijo ha difundido este mensaje a su padre. Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Maduro acusa a la oposición de querer lanzar al país a un barranco de odio. Nos vamos a lanzar junto con ellos. Yo quiero paz. Pero ante el intento de mediación de varios países, Venezuela ha decidido retirarse del foro internacional más importante del continente, la Organización de Estados Americanos. Seguimos en clave internacional. Bombardeo de un depósito de armas a las afueras de Damasco. Medios árabes apuntan a Israel, que habría atacado un arsenal de la guerrilla libanesa Hezbollah, aliada del gobierno sirio. Tel Aviv no ha hecho comentarios, pero ha atacado en similares circunstancias en el pasado. Las explosiones han sido muy fuertes, pero aparentemente no han causado víctimas. El fuego se ve desde kilómetros. Venezuela dejará finalmente la Organización de los Estados Americanos, la OEA. La ministra de Exteriores, Delcy Rodríguez, ha realizado el anuncio tras haberse convocado una reunión de cancilleres sobre la crisis del país, pese a que Caracas se oponía frontalmente a esa sesión. 19 países votaron a favor, 10 en contra y 4 se abstuvieron. Venezuela ahora deberá entregar una carta con la renuncia formal y se abre un proceso de 2 años. Desde 1948, cuando se fundó, nunca un país había abandonado la OEA. Y asunto destacado esta tarde, la Eurocámara exige a Nicolás Maduro en Venezuela que ponga sobre la mesa un calendario electoral lo antes posible y que libere a todos los presos políticos. Hoy hemos visto además al presidente de Venezuela con la estelada. Se ha hecho una foto en Caracas con un grupo de independentistas. Grave deterioro de la democracia y de los derechos humanos en Venezuela. La Eurocámara exige a Maduro que ponga sobre la mesa un calendario electoral lo antes posible y que libere a todos los presos políticos. 450 votos a favor, 35 en contra y 100 abstenciones. La Eurocámara condena la brutal represión de las fuerzas bolivarianas, piden la liberación de los presos políticos y denuncian la violación continua del orden constitucional. El pasado marzo el Tribunal Supremo inhabilitaba por sentencia a la Asamblea Nacional de mayoría opositora, fallo que revocaría 2 días después. Veo con preocupación la ruptura del orden constitucional en Venezuela.
Es Gibran, el hijo del defensor del pueblo, Tarek Saab, acusado de connivencia con el gobierno y de ignorar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos. Activistas y opositores le reclaman que destituya a los magistrados que propiciaron el llamado golpe de Estado de marzo. En un vídeo dirigido a su padre, Gibran denuncia la brutal represión de las fuerzas de seguridad de las que ha sido víctima y le pide que acabe con esta injusticia. En este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Te pido como hijo y en nombre de Venezuela, a la cual tú sirves, que reflexiones. En Venezuela ya operan en las manifestaciones los cascos de la Cruz Verde, médicos y estudiantes voluntarios que ayudan y protegen a los manifestantes contra la violencia de las fuerzas bolivarianas. En medio de la ola de protestas, el gobierno venezolano ha anunciado su retirada de la OEA, la que califica de injerencista. Lo ha hecho poco después de que 19 de los 34 países de la organización hayan respaldado, sin la aprobación de Venezuela, una reunión para tratar la crisis venezolana. Y en medio de la crisis, hoy ha llamado la atención esta fotografía, esta imagen. El presidente venezolano Nicolás Maduro se ha hecho, como ven, una foto en Caracas con la estelada, con un grupo de independentistas catalanes. El independentismo catalán suma a Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela se ha fotografiado con la estelada que portaban los representantes de una organización soberanista que estaban de visita en Caracas. Acudieron a la presentación del documental Maduro, lealtad indiscutible. Pues mientras Maduro se abraza a la estelada, la situación en el país es cada vez más insostenible. Insostenible, desde luego, para el pueblo venezolano. Siguen las protestas contra el gobierno de Maduro, que ha anunciado que deja la Organización de Estados Americanos. Es el momento en el que la reunión de ministros de Exteriores para abordar la crisis política del país acaba de ser aprobada con 19 votos a favor y 10 en contra. Haríamos los arreglos pertinentes para separarnos de esta organización. Todavía no hay fecha para celebrarla. Hasta que se fije, el embajador de Venezuela en este organismo calienta motores. Arremete contra el presidente de la OEA, organización que pretenden abandonar. Y declara que el presidente de la República de Venezuela tiene manchadas las manos de sangre. Es decir, eso demuestra la imparcialidad que se espera de él. Y admite que su gobierno prefiere debatir la situación de su país en la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. Porque sabemos la jugada que hay detrás. No vieron al jefe de la OEA declarando. En cambio, en la CELAC no hay jefe de la OEA, no hay imperio, no hay amenazas, no está el Departamento de Estado a 2 cuadras amenazando. Pero para que Venezuela pueda abandonar este organismo tendría que esperar 2 años y pagar una deuda pendiente de casi 8 millones de dólares. Mientras continúan las violentas manifestaciones contra el régimen de Maduro. De pocas horas, un joven de 20 años ha muerto por el impacto de una bomba lacrimógena mientras se manifestaba en contra del gobierno de su país. El padre de Leopoldo López ha mostrado hoy su preocupación por esta situación y por la de su hijo encarcelado. Necesitamos la libertad para Venezuela, no solamente la de mi hijo. Obviamente, como padre quiero ver la de mi hijo, pero no diría que la de mi hijo es la única, ¿no? Denuncia que de nuevo el gobierno de Maduro incumple el régimen de visitas y le impide saber nada de su hijo desde hace ya 3 semanas. Nosotros sabemos bastante de campaña sucia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha fotografiado con una estelada junto a miembros de Ítaca, una organización independentista. La imagen que han compartido en Twitter ha causado polémica. La portavoz del PDeCAT ha asegurado que es un grave error y que quien crea que esta imagen ayuda al proceso no ha entendido nada. El líder del PP catalán califica de vergonzoso que el proceso independentista reciba el apoyo del presidente de Venezuela. Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Venezuela se ha convertido en el primer país que decide salir de la Organización de Estados Americanos. Lo ha anunciado la canciller venezolana, que ha acusado a varios países de la OEA de estar promoviendo la violencia en el país. Hoy la Asamblea Nacional, donde la oposición es mayoría, ha pedido a la comunidad internacional que exija que se convoquen elecciones. Mientras, el hijo del defensor del pueblo venezolano ha solicitado a su padre en un vídeo que cese la represión. Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Te pido como hijo y en nombre de Venezuela, a la cual tú sirves, que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer. Te entiendo, sé que no es fácil, pero es lo correcto.
Y el Parlamento Europeo ha pedido a Nicolás Maduro también que convoque elecciones en Venezuela lo antes posible y que libere a los presos políticos. Por 450 votos a favor, 35 en contra y 100 abstenciones, la Eurocámara ha condenado la violación continua del orden constitucional y la brutal represión, dice el texto, de las fuerzas de seguridad contra manifestantes opositores. Al menos 29 personas han muerto en Venezuela en las últimas semanas. Se cumplen 40 años del ingreso de España en el Consejo de Europa y por primera vez el rey ha intervenido ante su asamblea en Estrasburgo. Don Felipe ha defendido la España plural y unida en la que nuestra Constitución, ha dicho, protege las particularidades de cada territorio manteniendo la igualdad entre españoles. Además, en ese discurso, el rey ha reiterado la lealtad de España con el proyecto comunitario y ha animado a los socios europeos a seguir juntos y no dar pasos atrás ante la actual incertidumbre. La España democrática y constitucional, unida, plural y moderna, en la que todos los poderes del Estado emanan del pueblo español, que les confiere precisamente su legitimidad, es el mejor activo que podemos ofrecer para seguir contribuyendo a una Europa. Toda la primavera. En este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Y en nombre de Venezuela, a la cual tú sirves, que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer. Te entiendo, sé que no es fácil, pero es lo correcto. Se lo pide como hijo. Mensaje del hijo del defensor del pueblo de Venezuela, chavista, que ha participado en las manifestaciones de la oposición. Su petición coincide con la decisión del presidente Nicolás Maduro de aislar aún más al país, retirándose de la Organización de Estados Americanos, a la que acusa de injerencia. Hoy, una vez más, las protestas. Vamos a Caracas, Amanda Sánchez. La oposición parlamentaria venezolana realizó una sesión especial en un parque de Caracas para reiterar las exigencias en función del restablecimiento del orden constitucional y democrático. También tenían previsto movilizarse hacia el lugar donde falleció el día de ayer un joven de apenas 20 años cuando recibió el impacto de una... Ya son más de 30 los ciudadanos que han fallecido en las protestas antigubernamentales y unos 1.300 detenidos. Pero la oposición sigue en la calle. Mañana acudirán a la cárcel militar donde se encuentra detenido Leopoldo López desde hace 3 años. Y esta que ven es una de las imágenes curiosas del día. La Asociación Catalana Ítaca ha conseguido que por primera vez un jefe de Estado se haga una foto con la bandera independentista, la estelada. Y ese jefe de Estado ha resultado ser Nicolás Maduro. En medio de la crisis política, social y económica que vive Venezuela, con disturbios diarios en las calles que han provocado ya 30 muertos, ha ido a Caracas a la presentación de un documental titulado Maduro, lealtad indestructible. Y en Francia... Ya saben que el independentismo catalán trabaja desde hace bastante tiempo para conseguir apoyos internacionales. El primero en darlo es el presidente venezolano, y el único por ahora, Nicolás Maduro, como ven, que aparece sosteniendo esta bandera estelada. Una imagen que se repite de forma incesante ahora en las redes sociales. Ya, afortunadamente, no deja rastro. Venezuela. Estábamos antes hablando que está viviendo prácticamente lo que es un autogolpe, 25 muertos. Un autogolpe de Estado con movilizaciones, paros y manifestaciones a diario, y ese pulso entre gran parte de la población civil y el gobierno de Nicolás Maduro, que, como decías antes en la mesa política, Ana, está armando a parte de esa población civil. A la escasez de alimentos y medicinas en Venezuela se le suma el aumento de violencia y criminalidad. El secuestro express es una práctica muy común en las calles de Caracas. Es uno de los 4 delitos más cometidos en el país, donde se producen 2 o 3 secuestros a diario. Contactamos con un secuestrador, accede a una entrevista, pero con unas condiciones. A través de nuestro contacto nos manda un mensaje. Tenemos que acudir hacia la noche a un barrio al norte de la ciudad. Acudimos a la cita. Antes de llegar al lugar, tengo que entregar la cámara. Deja de grabar. Nos encontramos con él. Hay cierta tensión para comenzar la entrevista. Le pregunto su nombre, pero prefiere no decirlo. ¿Tú trabajas solo o trabajas con banda? Solo. ¿Y tú te dedicas a hacer secuestros express?
matar gente por dinero, te encargo. ¿Y cómo empezaste con esto? Bueno, respecto a la situación que se está viviendo, bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿me entiendes? Muerte. Esa es la única forma de uno buscar la plata. ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 años y soy joven. Esta es la vida que llevo. Siempre y cuando haya billete, no me da miedo nada. Yo confío en ella. ¿Qué tipo de personas son las que tú secuestras? Toda aquella que tenga dinero. ¿Controláis gente? Por todos lados. Si te contratan para que mates a alguien, ¿cómo consiguen localizarte? ¿Cambias de línea? Yo soy diferentes teléfonos, nunca me quedo con un solo teléfono. Pero no sabe nadie que eres que tú te dedicas a esto. Alguien sabe. El secuestro express es uno de los delitos que más se cometen, junto con los homicidios, los hurtos y los robos de vehículos. ¿Cada vez hay más gente que se dedica al secuestro express? Claro. Así como yo hay mucho. ¿Qué estáis pasando? La económica que estamos viviendo hoy en día. No tenemos comida, no tenemos nada. ¿La primera vez que mataste a alguien que te provocó? Seguí matando. Los secuestradores express suelen ser jóvenes menores de 25 años que buscan dinero fácil y rápido, y sus secuestrados depositan el dinero en pocas horas. Y no es poco dinero, pueden llegar a pedir $60.000. ¿Y si secuestráis a alguien, dónde lo dejáis? Por ejemplo, esto podría ser una habitación de alguien... Esas son casas que tenemos nosotros privadas, ¿me entiendes? Como quien dice. Sí. Eso lo sabemos nosotros nada más. ¿Habéis matado a algún secuestrado? No. ¿Los dejáis libres después de que os han pagado el dinero? Claro. ¿Has matado a mucha gente tú? Todo se hace por plata. Todo por la vida, porque con la vida no consigo nada, ¿me entiendes? Lo que me interesa es el dinero. Mato por dinero. ¿Y cuánto tiempo habéis tenido una persona secuestrada? Más o menos. 2 días. 2 días máximo. Sí, lo máximo cuando se tardan demasiado para pagarle el rescate, como quien dice, o sea, el dinero, entonces las cosas se atrasan, ¿ves? ¿Cuánto has pedido por el rescate de una persona? 600, 700 mil. ¿Y os lo han pagado? Personas importantes, empresarios, gente de dinero. Bueno, los secuestrados se trata bien. Se pone a hablar con teléfono con sus familiares, lo más normal, ¿me entiendes? 0 golpes, 0 nada, para que no haya problema a la hora del rescate de la plata y esas cosas. ¿Os entregan el dinero en algún punto que vosotros le decís? Eso lo sabemos nosotros nada más, dónde lo vamos a entregar a él y dónde nos van a entregar nosotros la plata. No que tenemos el dinero, soltamos a la persona, si no, no. Empresarios más que todo, que son los que tienen plata, pues. Aquí el dinero más rápido. La mafia es la mafia y la gente de dinero es la gente de dinero, ¿me entiendes? Pero la gente adinerada es traicionera. Nosotros nos encargamos de quitarle el dinero a la persona así, ¿no? Bueno, al mes uno hace hasta 11 secuestros. ¿Al mes 11 secuestros? Sí. En 2 horas, en 3 horas, eso se hace así rápido, efectivo. Bueno, impresionante. Estamos hablando de una situación, de una revuelta, de gente que no tiene comida y que no tiene medicinas. Eso no justifica, porque al final esto es delincuencia común, ¿no? A este le pasas la maquinita de Gaona y la revienta, de lo drogado que va. Claro. Bueno, lo puede decir Alba, nuestra compañera que ha hecho esta entrevista. Alba. Hola. Claro, es muy fácil justificar por la situación de pobreza, de falta de dinero, de falta de comida, pero hay mucha gente que no tiene comida, que no tiene dinero y se manifiesta pacíficamente, ¿no? Y no son criminales. Son al final, son delincuentes. Sí. Los sicarios son pandilleros, es gente joven que son pandillas y que ellos mismos se organizan para secuestrar a gente que tiene dinero. O sea, ellos no se contratan, a los sicarios no se les contrata, son ellos mismos los que forman las organizaciones. Este habla de que solo es él, pero es imposible en una organización de secuestro express ser solamente una persona. Necesitas, veis en las imágenes, como por lo menos tiene que haber 2 o 3, si no es muy difícil coger a alguien. Pero no quiere tampoco desvelar con quién más trabaja, estas cosas, ¿sabes? Alba, imagino que exagera un poquito las cifras, ¿no? Porque te ha dicho que unos 11 secuestros express mensuales, sí que puede ser, cada uno. Sí que puede ser, Bolívares, sí que puede ser. Ten en cuenta, pero a cambio eran unos 60.000, decía. ¿no? Ten en cuenta la cantidad hay muchísimos empresarios que se han quedado ahora, las empresas están cerradas, el dinero lo tienen en casa, porque los bancos tampoco funcionan, y ellos saben quiénes son. Sí que puede ser, Sí que puede ser que haya 11 secuestros. A un amigo mío, yo no voy a decir quién es, porque su seguridad, porque sigue yendo, le secuestraron hace un mes. Iba acompañado de una mujer embarazada, le secuestraron. Lo que pasa es que ya el secuestro es tan común
Y ya no es que estén siguiendo a una persona concreta porque tenga dinero, no, es que cualquier que vaya bien vestido, que lleve determinado coche, que te parece en un semáforo y que haya salido de un restaurante, es suficiente. Y ya hay una especie de empresas o de mediadores profesionales a los que acudes para que medien con los secuestradores, porque ya saben un poco cómo funcionan las cosas. Y si el secuestro dura mucho, empieza a peligrar la vida de la persona. No, en Caracas ya nadie lleva coches buenos, nadie lleva coches de alta gama, nadie, porque son un reclamo, y desde hace años. Y luego y nadie lleva relojes buenos. Y por luego la calle las personas que lo que dicen, empresarios y tal, es que todo el mundo lleva en seguridad, que contratan a extías que llevan una seguridad de empresas americanas. O sea, es que la situación es brutal, brutal. No, decía que se mueven siempre por los mismos círculos, que a la gente ahora no se le ocurre pasear por ninguna calle de Caracas. La gente no sale a partir de las 6 de la tarde de su casa. Que es lo tremendo lo que está ocurriendo. Casas con vallas electrificadas, esto lo he visto yo, y con cristales en todas y cada una de las vallas de las casas unifamiliares. Luego están los ranchos que ellos llaman, son las favelas ahí que rodean todo Caracas. Pero las casas normales todos están las casas normales están todas fortificadas. Pero tú fíjate este hombre que se ve que además, que luego a mí me contaba este amigo mío, que lo que se notaba es que iban drogados y acabó bien. Nerviosos. Acabó bien, pero pagando no lo que pedían, pero pagando. Y acaban bien muchas veces de pura casualidad, porque estos secuestros express, en muchas ocasiones, al igual que sucede en México, aunque pagues, la cosa acaba fatal. Entre otras cosas, porque muchas veces podemos ver a este individuo que están drogados, no tienen conciencia ni de lo que hacen, ni tienen la más mínima moral ni pudor acerca de respeto a la vida. No, pero me dice, esto es mi... Y saca el arma y matar, y he descubierto que matar me gusta. No se le cansan ellos, efectivamente. Alba, ¿y cómo se efectúa el cobro normalmente? ¿Te lo explica? Ellos quedan como en las casas que dicen que se las llaman neveras. Son casas que ellos tienen, son secretas, y en esos sitios son donde se hace el intercambio. Se da el dinero y entregan a la persona. Le pregunta Alba a este sicario, lo vamos a ver enseguida, si es fácil conseguir un arma en Venezuela. Claro, teniendo en cuenta que el gobierno de Maduro piensa armar a 1 millón de civiles, encontrar un arma en Venezuela debe ser... la que va a ser. Pero también nosotros sabemos que mucha policía que todavía no ha salido, porque ahora yo creo que con las manifestaciones que están habiendo saldrá, mucha policía les da a estas bandas armas del propio ejército. Lo que pasa es que eso está todavía muy cerrado, porque son personas que están en el gobierno, o sea, que son soldados, son policía del gobierno, pero están ayudando también a la gente venezolana. Y lo que ahí se llama la Guardia Nacional Bolivariana. Vamos a ver la segunda parte de esta entrevista. Pero, ¿cuánto dinero invierte un sicario en armas? Comprar una pistola en el mercado negro es muy fácil y barato. Solo hay que tener contactos y plata. ¿Cuánto puede costar una pistola? Hasta 500 bolívares, 600 bolívares. ¿Trabajas con más armas o esa es el arma que utilizas? Tengo diferentes tipos de armas. Al cargo que esta es la personal mía, ¿me entiendes? Si los carros son blindados, llevo armas largas, ¿me entiendes? Armas de más potencia. ¿Esa pistola podría ser de un policía? Bueno, yo no sé, esta la compré así. ¿La compraste? No sé en qué mano vendría esto, ¿me entiendes? No tienen contacto con la persona que van a secuestrar. Todo depende del seguimiento que le hagan. Lo capturamos en carro, ¿me entiendes? En carro, en camioneta. O sea, están parados en un semáforo y te subes al coche. Claro, eso depende ya de un seguimiento, mínimo 15 días, 20 días para saber quién es la persona, para poderlo atacar. Es una comunicación que hay entre nosotros, que sabemos quién es el que tiene y quién es el que no tiene, ¿me entiendes? Claro, hay bastantes empresas cerradas, pero ellos igualito siguen moviendo su cuenta y todas esas cosas. O sea, hay plata de por medio. ¿Hay algún empresario español que hayáis secuestrado? No. ¿Hay españoles aquí, empresarios que sepáis que tienen dinero? Imagino que hay, hasta los momentos no he capturado a ninguno, pero tiene que haber. Este joven ha pasado en la cárcel 8 años. Entró siendo adolescente. La vida en la cárcel le ha enseñado a ser un tipo duro. Yo vengo de pagar un poco de años en la cárcel, ¿me entiendes? Y tuve 8 años en la cárcel. ¿Por matar? Sí, homicidio. Maté bastante gente. ¿En la cárcel mataste? Sí, maté gente, metí puñaladas, todas esas cosas, ¿me entiendes? Así como uno se destruye la mente allá adentro, uno también aprende. Y en la cárcel me dediqué a esto, ya que, bueno, ustedes mismos ven cómo está la situación. Su familia no sabe a lo que se dedica. Mi familia no sabe, no está al tanto de nada de esto, ¿me entiendes?
¿Y de dónde sacas el dinero? El dinero yo se lo deposito y que no sepan los movimientos que anda uno, para no perjudicarlo ni nada por el estilo. Por mi parte yo voy a seguir matando. Tengo 2 hijos, por todos lados y con mi espada. Esta espada, esto no falla. Tú siempre vas con ella, ¿no? Siempre, siempre. Pequeña, grande, como se presta la ocasión. Entre bandas hay rivalidad, pero también mucho respeto. Al trabajar solo, ¿tienes problemas con alguna otra banda? No. Así como yo soy peligroso, ellos también son peligrosos, ¿me entiendes? Y ahí está donde está el respeto. Es un trabajo donde todos somos peligrosos. Nadie le tiene miedo a nadie. ¿Has matado policías? No, sí me he entrado a tiro bastante con ellos, pero no herido, pues, broma. Lo normal. La violencia criminal que golpea al país es producto de la grave crisis que sufre. Por ejemplo, ¿qué piensas de Maduro? Sí. Que se cuide, nosotros nos cuidamos nosotros, para esto tenemos esto, para cuidarnos. ¿Tú dejarías las armas si la situación en este país cambiara? Sí. ¿Las dejarías? Claro. Los venezolanos son los que tienen esta mierda así. Es lo que se está viviendo y así voy a seguir hasta que, bueno, que esto se pare o hasta que se le dé el punto y final a esto, ¿me entiendes? Alba, o hasta que le maten. También. Pero fíjate, Alba, me ha llamado la atención, él considera esto como un trabajo. Dice, yo estuve en la cárcel y aprendes y, sí, bueno, es que y bueno, cuando gente. salí pues me dediqué a esto, como el que dice, voy hay a poner... mucha gente joven que además se les nota cuando te cruzas con ellos. Nosotros lo localizamos a través de un contacto que teníamos allí. Pero una vez ya te relacionas un poco con ellos y demás, vamos, son pandilleros que se drogan y que necesitan dinero para las drogas. También el dinero que cogen de los secuestrados lo utilizan para comprar armas, pero comprar un arma es muy barato, puede ser como esa pistola que lleva puede costar $60, y además ahora ya casi todo funciona con dólares en Venezuela. Quiero decir que más que nada es para drogas, bueno, pues esto, ¿sabes? Bueno, y luego él habla de su biografía y dice, bueno, maté bastante gente y ya voy a seguir en ese trabajo, voy a seguir matando, dice... Hombre, esto parece independiente de la situación de Venezuela. Es por dinero. Pero no, claro, estos son delincuentes. A mí me recuerda un poco a los clanes de la droga. En la situación en la que se está viviendo, claro. Sí, ahora son impunes totalmente. Yo estoy segura de que la gente adinerada, empresarios, banqueros, gente con dinero, están recluidos todos en sus casas. Además, claro. Caracas justamente tiene uno de los niveles, Jerusalén, se habla de esto, de resolución de crímenes más bajos del mundo. Sí. Bueno, Caracas es la ciudad más violenta del mundo. Efectivamente. Ha desplazado donde hay más asesinatos diariamente. Por segundo año consecutivo es la ciudad más violenta del mundo, con una tasa de homicidios de 130 por cada 100.000 habitantes. 130. Pero que además no se resuelven, Joaquín. Se van a resolver. Por encima de sale gratis. O San Pedro Sula en Honduras. La degradación es total. O sea, y esto es consecuencia de un Estado fallido, como es el Estado actual de Venezuela, pero también es un fenómeno que no podemos olvidar que se extiende por muchos países de Sudamérica. Sí. O sea, en Brasil, en México, hay verdaderos problemas con bandas de este tipo. Guatemala estaba a la cabeza. Honduras, El Salvador, Guatemala. Guatemala tenía el cociente de criminalidad más alto de tráfico de drogas en lugares tan distantes, por ejemplo, como Filadelfia, Detroit, etcétera, están en manos justamente de bandas centroamericanas, no de bandas norteamericanas. Lo que pasa es que allí, claro, o sea, hemos hablado de la profesión de esta gente. Claro, es que no tienen otra. O sea, profesión entre comillas. El asunto, pues o se dedican a eso o a qué se van a dedicar. Bueno, pero hay sitios más pobres que Venezuela, oye, donde no existen estos ratios de crimen. Es decir, la degradación moral de Venezuela, empezando no por Maduro y siguiendo por todo el gobierno, si es que al final es una degradación moral. Un tío que coge y va a armar a la población civil, que lo único que va a provocar muertes, que llevamos en lo que va de mes 25 muertes, ayer 2, de gente que se está manifestando. Exacto. Es que esto es una bomba de relojería. Y este tío no lo echan, no se va y no lo empujan, es que no lo entiendo. Sí, los venezolanos sí, digo, el resto de la comunidad internacional. Eso es lo que nos explica. Eso es lo que bueno, Alba, enhorabuena por este reportaje, porque claro, estar con este que está como una cabra en la misma habitación, pues ya solamente hablar con él es peligroso, porque si le va a cruzar el cable, tal y como está...
Así que enhorabuena. Gracias. Gracias. Alba. Tenemos, Patricia Pardo, más datos sobre el sumario que investiga la desaparición de Diana Quer. Sí, tenemos varios titulares. Si os parece, vamos a contarlo de manera más gráfica para que... Ya está en el avión, que ya es suelo español. ¿Qué insinúas? El avión es suelo español. Bueno, pues ahora dejamos el humor y vamos con lo horrible, gravísimo, tremendo que está pasando en Venezuela. La represión policial de las protestas contra Maduro se recrudece. Nuestro equipo estuvo ayer presente en los altercados de Caracas, en los que falleció un joven de 20 años. Así vivieron nuestros compañeros la tensión que se vive en las calles de Venezuela. Aquí en Caracas, nueva manifestación, pero para salir es necesario ponerse el chaleco antibalas. Es una recomendación que nos hacen y desde luego, Miguel, échame una mano. Y ahora toca ayudar al resto del equipo a ponerse el chaleco antibalas. A las 10:30 de la mañana comienza la manifestación en Caracas. Cada vez son más personas las que se reúnen en la calle para pedir unas elecciones democráticas. ¿Viste? Esa es la Guardia Nacional de Venezuela. ¡Que viva Caracas! Y lo peor que puede suceder es que lancen gases lacrimógenos. Están preparados para lo peor. Comienzan a lanzar los gases lacrimógenos. Lo hemos visto perfectamente. Con los gases lacrimógenos desde primera hora de la mañana, a patadas y con total impunidad. Los agentes han conseguido lo que pretendían, que era disolver este flanco. Fer, vámonos. Ahora mismo nos es imposible hablar a cámara. Han lanzado las bombas lacrimógenas. La disolución de la manifestación es total. Está mandando a disparar a la cabeza a los manifestantes, igual que en el año 2014. 26 muertos. Bueno, en el año 2014, 43 muertos, y la mayoría de ellos con tiros en la cabeza. Se está repitiendo lo mismo que en el año 2014. Y se quieren llevar... No pierdas a Lilian. Disparan sin razón. Mira a los niños. Cuidado con el niño. Mira a los niños, mira a los niños. Estamos en un colegio ahora mismo. Estas son las bombas de gases lacrimógenos. Después de las bombas lacrimógenas que han lanzado cuando estaba Lilian Tintori entre nosotros, ven el enfrentamiento directo que hay entre los manifestantes y la Guardia Nacional. Joder, han empezado a tirar perdigonazos, hostia. Hostia, por aquí no. Por aquí, vamos. ¿Qué ha pasado? Una pedrada. Le han tirado una pedrada. Vamos con una ambulancia. ¡Médico! ¡Médico! Y desde aquí, con todo lo que está pasando, Lilian sigue avanzando. No hay nada que la detenga, con los brazos en alto. Paz. Bueno, impresionante. Esto lo están viviendo Luis Navarro, nuestro compañero cámara, nuestro compañero de producción. Luis Navarro, lo estáis viviendo en directo. Es decir, pedradas, niños que sacan del colegio y están tirando gases lacrimógenos. Y lo peor, las bandas que van en moto, que decía Gistao, armadas disparando a gente indiscriminadamente, ¿no? Lo estamos viviendo con esa intensidad Fernando Hernández, Miguel Arejón y yo mismo ayer viví lo que es la represión en letras mayúsculas. Vimos cómo la policía impedía el acceso de todos los ciudadanos que trataban de llegar al defensor del pueblo. Les fue imposible ni aproximarse al lugar donde se encuentra y poder replantear lo que necesitan, que es
comida para las familias. Eso esencialmente, aparte de unas elecciones democráticas. Vimos como Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, demostró una valentía impresionante. Fue quien está a la cabeza de la manifestación y le daba igual que lanzaran todas las bombas de lacrimógenos, que ella estaba ahí luchando por llegar al defensor del pueblo y por pedir esto, alimentos para el pueblo venezolano y sobre todo unas elecciones democráticas. Confían en que estas manifestaciones tengan un resultado y en que efectivamente haya esas elecciones, Ana Rosa. ¿Hasta cuándo este país va a soportar que cada día haya un muerto, dos muertos, mujeres, jóvenes? Nuestros reporteros quedaron atrapados en el caos que provocó el lanzamiento por los agentes, ese lanzamiento de gas pimienta. La represión de las protestas en Venezuela se ha cobrado ya una treintena de muertos y los heridos se cuentan por decenas. Plaza de Altamira, Caracas, 11 de la mañana. A esta hora los opositores deciden qué ruta van a elegir en esta marcha. Vamos a movernos entonces todos bajando por acá hacia la autopista. Mira, soy de televisión de Telecinco de España. Saludos, fuerza y fe, gracias por acompañar al pueblo de Venezuela en su lucha por la libertad. Todos bajando por acá hacia la autopista. Ahora sí arranca, y lo hace cortando otra vez la autovía que divide de norte a sur la capital venezolana. Es la séptima vez en un mes. Mientras, muy cerca, otros hacen cola para conseguir algo de pan, ahora imposible en el país. Nos desplazamos ahora hasta donde los camiones antimotines de la Guardia Nacional paran la marcha de los que no aguantan más el gobierno de Maduro. De pronto escuchamos aplausos. No hay miedo, señor. La libertad venezolana no tiene miedo. Son los que ellos mismos se han denominado de la resistencia. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Un camión con 3 heridos y asfixiados intentan salir de la autovía. Es imposible. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Están bien o qué? Vamos. Son voluntarios, enfermeros y médicos que ayudan a los heridos en las marchas ante la falta de ambulancias del régimen chavista. Claro, hemos visto mucha policía, pero poca ambulancia, ¿no? La salida a la autopista se ha convertido en una ratonera. Cada vez el olor a gas pimienta es más fuerte. Aquí vemos de uno en uno, de nuevo, a los de la Cruz Verde. Gracias. Nos ven tan mal que hasta nos echan agua con bicarbonato para paliar los efectos. Gracias. Las bombas cada vez nos caen más cerca. Hostia, tío, no, cabrones. Hasta que casi nos caen los pies. Hostia, oye, ¿puedo ir con vosotros yo? Por favor. ¿Me puedo meter aquí? Este establecimiento nos ha salvado la vida. Ahora sí vemos el humo de las bombas. La calle se ha quedado vacía. ¡Cierra, cierra! Tardaremos 15 minutos en recomponernos. Hemos encontrado nuestro refugio en una situación que se está convirtiendo cada vez más en una auténtica guerra civil. Luis, me da una tristeza ver esto, porque esto es la represión contra tu propio pueblo. O sea, como un gobernante está reprimiendo, que lo único que está pidiendo son elecciones y pan. O sea, que es una cosa que el mundo esté consintiendo esto es impresionante. Y que haya gente que considere a los que están en la calle, que los llame literalmente golpistas, a los que están sufriendo esto que acabamos de ver, también debería repugnarnos en lo local. Aquí. Claro. Hombre, claro. Que tengamos en el Parlamento gente que considera a los que están en la calle luchando golpistas y que simpatice con ese régimen represor, también debería avergonzarnos. Impresionante, Lilian Pero lo único Tintori. que están pidiendo es pan, Ana Rosa. Impresionante, Lilian Tintori. Es lo que están pidiendo. Qué mujer más valiente. Sí.
¿Qué mujer? ¿Y cómo la cuidan? ¿Cómo la protegen? Impresionante. Cómo la cuidan, cómo la protegen, cómo se la llevan entre bombas y ella sigue ahí, incluso llega a dirigirse a la Guardia Nacional y a decirles: dejad de tirar bombas, que lo que estamos pidiendo es pan para nuestros hijos. Es de verdad desesperante lo que está pasando aquí en Venezuela. Estamos viendo a familias que siguen en las colas del supermercado con apenas alimentos, que comen con un paquete de arroz durante una semana, 4 miembros de una familia. Y que salen a la calle para pedir eso, para pedir alimentos, para pedir que se respete su voluntad democrática, y que se encuentran con esto, con cómo les lanzan bombas de lacrimógenos, cómo luego perdigonazos, cómo incluso luego organismos paramilitares lanzan tiros a quienes están en estas manifestaciones. Es terrible lo que estamos viviendo aquí, Ana Rosa. Bueno, y enhorabuena, Luis, tener mucho cuidado. Tengo que decir que mis compañeros Luis Navarro, que ustedes están viendo, Fernando el cámara, Miguel, nuestro hombre de producción de este programa, y Antonio, están allí porque entendemos que hay que visibilizar esto. Hay que contarlo. Hay que contarlo, porque son hay que periodistas verlo. y lo están haciendo muy bien. Son periodistas y creen en la libertad. Y lo están haciendo muy bien. Están haciendo su trabajo. Así que es fundamental. Bueno, compañeros, nos hemos alargado un poquito, sé que todos tenéis mucha prisa. Muchas gracias. Joaquín. Les recomiendo, Ana, buenos días a todos, a nuestros contertulios, que no se pierdan la entrevista que le vamos a hacer hoy a Laureano Oubiña. Hoy Oubiña, el hombre rehabilitado, el hombre que ha cumplido con la justicia, este hombre que están viendo, el hombre que para la justicia, insisto, está reinsertado, se va a enfrentar al Oubiña del pasado, al Oubiña que fue uno de los mayores narcotraficantes de la historia de este país. Insisto, les recomiendo que no se pierdan la entrevista que vamos a tener con este hombre que están viendo en pantalla y que ya está sentado aquí en nuestro plató. Pero antes... ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda!